A veces no es el mundo el que pesa, son las personas, las palabras que no dijimos, los límites que no supimos poner, las veces que sonreímos mientras por dentro algo se rompía. Si has sentido alguna vez que te exiges ser fuerte para aguantar lo que no deberías, si has callado para no perder a alguien, si has permitido pequeñas faltas que se convirtieron en grandes vacíos, entonces esto es para ti. El estoicismo no es una coraza para evitar el dolor, sino una forma de vivir con dignidad incluso en medio del caos. Y una parte esencial de esa dignidad es reconocer que hay actitudes que ningún ser humano debe tolerar, especialmente si busca paz, claridad y crecimiento. No se trata de volverse insensible ni de rechazar a todos los que fallan. Se trata de tener claro que no puedes florecer si estás rodeado de quienes pisotean tu raíz. Un estoico no se aísla del mundo, pero tampoco se disuelve en él. Aprende a decir hasta aquí, no por orgullo, sino por respeto a su mente, a su corazón, a su propósito. Porque cuando sabes quién eres, también sabes que ya no estás dispuesto a aceptar. Este video no es una lista para juzgar a los demás, sino una invitación amorosa a cuidar lo más sagrado que tienes, tu equilibrio interior. Hoy vas a descubrir 15 cosas que un estoico, desde la serenidad y la conciencia, no tolera de nadie. Y al hacerlo, quizá reconozcas algunas de las tuyas. Y si es así, no te castigues. Solo toma nota, respira profundo y recuerda, nunca es tarde para elegirte. Número 1. La manipulación emocional es una de las formas más silenciosas de violencia. No deja moretones en la piel, pero sí cicatrices en el alma. Un estoico, con el tiempo, aprende a identificarla porque sabe que detrás de cada chantaje disfrazado de amor hay una intención de control. Frases como, si me quisieras harías esto por mí, después de todo lo que he hecho por ti, o sin mí no eres nada, pueden parecer gestos de afecto, pero en realidad son cadenas. El estoico no se deja arrastrar por el miedo a perder, porque ha comprendido que lo que se sostiene solo, a través de la culpa o del temor, no es amor, es prisión emocional. Una persona estoica entiende que no puede construir su paz sobre las ruinas de su integridad. Por eso, no permite que otros lo manipulen con lágrimas que se usan como armas, ni con silencios que castigan, ni con elogios que condicionan. Ha desarrollado una brújula interna que lo guía lejos de quienes le hacen sentir que debe ganarse el cariño como si fuera un premio y no un derecho natural. La manipulación emocional intenta hacerte dudar de ti mismo, pero el estoico ha trabajado tanto en su autodominio que ya no necesita validación externa para saber lo que vale. No se trata de volverse frío, sino de mantenerse firme, de poder mirar a alguien a los ojos y decir, te escucho, te entiendo, pero no voy a ceder si eso significa traicionarme a mí mismo. Porque amar no es doblegarse, es caminar junto al otro sin perderse en el intento. Y un estoico nunca negocia su esencia por miedo a la soledad. Sabe que es mejor estar en calma consigo mismo que atrapado en una relación que lo ahoga en el nombre del amor. Número 2. La falta de respeto constante. Hay una forma de desgaste invisible que no siempre notamos a tiempo. No grita, no estalla, no hace ruido, pero lentamente nos va apagando por dentro. Es la falta de respeto constante, esa falta de cuidado en las palabras, esa manera sutil de ignorarte, de minimizar tus logros, de burlarse de tus ideas o interrumpirte cada vez que hablas como si tu voz no tuviera importancia. Un estoico sabe que no se necesita un golpe para dañar. A veces basta una mirada de desprecio o una palabra cargada de desdén para marcarte. Vivir con alguien que constantemente te falta al respeto es como caminar descalzo sobre cristales diminutos. Cada paso duele un poco más, aunque por fuera no se note.
El respeto es una de las formas más puras de amor, y cuando falta, todo se desmorona. El estoicismo no enseña a aguantar la injusticia en nombre de la virtud, sino a distinguir lo que uno debe tolerar con sabiduría de lo que debe cortar con firmeza. Porque permitir el irrespeto no es ser fuerte, es olvidarse del propio valor. Un verdadero estoico ha aprendido a observar sin dramatismo, pero con claridad. Y si alguien insiste en rebajarlo, en señalarle siempre lo que hace mal, en usar la cercanía como excusa para cruzar límites que jamás cruzaría con un extraño, entonces sabe que ha llegado el momento de hablar o de alejarse. Porque la dignidad no se negocia. No se puede construir una relación sana donde no hay reciprocidad en el trato, donde uno da consideración y el otro solo devuelve indiferencia o críticas. La falta de respeto no siempre es directa. A veces se disfraza de bromas, de así soy yo, o del clásico no es para tanto, te estás tomando todo muy a pecho. Pero el estoico ha desarrollado un sentido agudo para detectar cuando alguien no lo está tratando con la humanidad que merece, y no responde con rabia, pero sí con límites. No actúa desde el rencor, pero sí desde la firmeza, porque ha comprendido que su valor no disminuye por las opiniones ajenas, pero sí puede erosionarse si acepta permanecer en espacios donde constantemente es pisoteado. El estoico no se cree superior, pero tampoco inferior a nadie. Ha trabajado tanto en sí mismo que ya no necesita que lo adulen, pero tampoco acepta que lo pisoteen, porque sabe que el verdadero respeto no se exige con gritos, se establece con presencia, con coherencia, con la dignidad tranquila de quien ya no necesita convencer a nadie de su valor. Quien constantemente le falta el respeto a otro, está proyectando su propio caos interior. Y el estoico, lejos de engancharse con la agresión, decide retirarse con paz. No por debilidad, sino por sabiduría, porque ha aprendido que uno no puede ser libre si camina todos los días entre la humillación y el resentimiento. El estoico elige entornos donde puede florecer, donde su silencio es escuchado, donde su voz es valorada, donde su humanidad no es motivo de burla. Porque al final, uno no puede ser sabio si antes no ha aprendido a ser digno, y no se puede ser digno si uno tolera, día tras día, el veneno lento de la falta de respeto. Número 3. Las mentiras. Hay algo que se rompe cada vez que alguien te miente. No es solo la confianza, es la esencia misma del vínculo. Porque cuando alguien elige mentirte, aunque sea en cosas pequeñas, te está diciendo sin palabras que no te respeta lo suficiente como para ser honesto contigo, que prefiere manipular la realidad, aunque eso signifique distorsionar tu percepción, tu tranquilidad, tu paz. Para un estoico, la mentira no es un simple error humano, es una señal de que algo esencial se ha perdido, la virtud de la integridad. La filosofía estoica enseña que la verdad es un pilar de la vida buena, no porque sea cómoda, sino porque es clara, firme y justa. Una vida basada en la mentira es como construir una casa sobre arena. Tarde o temprano se desploma. Cuando alguien cercano te miente, ya no sabes si puedes confiar en sus palabras, en sus gestos, en sus promesas. Y esa incertidumbre duele, porque va directo al alma. Te hace dudar no solo del otro, sino de ti mismo. El estoico ha aprendido a cultivar la serenidad, incluso en medio de la desilusión. Pero eso no significa que cierre los ojos ante el engaño. Todo lo contrario, lo enfrenta con calma, pero con firmeza. No para gritar ni para humillar, sino para dejar claro que su vida no es un terreno fértil para la falsedad. Porque cuando permites que las mentiras entren una y otra vez, terminas erosionando tu propia percepción de la realidad. Y una mente confundida no puede ser libre. Mentir es una forma de control.
Quien miente busca manejar tu reacción, esconder sus actos o evitar una consecuencia. Pero al hacerlo, te arrebata algo invaluable: tu derecho a decidir con información completa, a elegir si quieres seguir o no, a protegerte. El estoico, sabio en su visión del mundo, no reacciona con odio, pero tampoco finge que no ha visto, porque vivir en paz no significa tolerar todo, significa actuar en coherencia con lo que uno valora. Y la verdad, para un estoico, es uno de los valores más sagrados. Las mentiras, especialmente las reiteradas, son una forma de violencia emocional. Te desorientan, te hacen sentir inseguro. A veces incluso te hacen pensar que estás exagerando o imaginando cosas, cuando en realidad solo estás captando una incoherencia que el otro intenta tapar. El estoico no necesita pruebas dramáticas para ver lo que está mal. Le basta con observar el comportamiento, las contradicciones, los vacíos entre palabras y hechos. Y cuando detecta la mentira, no se queda a negociar con ella, porque ha aprendido que una vida plena no se construye donde hay sombras, sino donde hay luz. El estoico se aparta de quienes mienten no por orgullo, sino por amor propio, porque sabe que su tiempo, su energía y su corazón merecen un entorno donde lo verdadero sea la norma, no la excepción. La verdad a veces duele, sí, pero duele una vez. La mentira, en cambio, duele muchas veces. Cada vez que la recuerdas, cada vez que te preguntas si todo fue falso, cada vez que te culpas por haber creído. Por eso, el estoico prefiere la incomodidad de una verdad a la aparente dulzura de una mentira, porque ha elegido vivir despierto, no engañado, y quien lo valora no necesita disfrazar la realidad. La comparte, la enfrenta, la camina con él. Número 4. La traición. La traición es, sin duda, uno de los golpes más duros que puede recibir una persona. No solo porque el traidor actúa en contra de la confianza depositada, sino porque esa acción quebranta algo mucho más profundo: la conexión humana. La traición es una ruptura de un pacto no escrito, una violación de lo que se consideraba un vínculo auténtico. Es la sensación amarga de que alguien en quien creías, en quien confiabas, ha decidido actuar en tu contra, a veces sin que lo esperes ni lo veas venir. Para un estoico, la traición no es solo un acto de deslealtad hacia la otra persona, sino una enseñanza profunda sobre la naturaleza humana y la importancia de la autodependencia. En la práctica estoica, uno debe cultivar el desapego hacia los eventos y las personas, entendiendo que la verdadera paz interna proviene del control de nuestras reacciones, no del control de las acciones de los demás. La traición, entonces, se convierte en una oportunidad para la reflexión, un recordatorio de que todo lo que es externo está fuera de nuestro control. Es doloroso cuando alguien te traiciona, cuando ves que tus palabras, tu apoyo y tu confianza fueron utilizados en tu contra. Pero el estoico no se deja arrastrar por la tormenta emocional que la traición inevitablemente genera. Sabe que el dolor es una parte natural de la vida, algo que no puede evitar, pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento viene cuando elegimos quedarnos atrapados en la herida, cuando permitimos que la traición de otro defina nuestra vida, nuestra paz y nuestra visión del mundo. La traición nos obliga a ver la verdad tal como es. A veces, los demás se presentan como amigos, aliados, compañeros en la vida, pero en un instante todo se desvanece, y lo que queda es la cruda realidad de lo que son, no lo que creíamos que eran. El estoico, con su mente entrenada en el desapego y la aceptación de la impermanencia, sabe que las personas cambian, que las circunstancias cambian y que nada es eterno. Sin embargo, sabe también que la traición es una elección, no un accidente. No podemos controlar las acciones de los demás, pero sí cómo respondemos a ellas. En vez de hundirse en la rabia o el rencor,
El estoico se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer y mantenerme firme, incluso ante la traición? Una lección profunda que la traición nos da es que, a pesar de nuestras mejores intenciones, no todos actúan desde un lugar de integridad. Y esto, lejos de ser un golpe a nuestra confianza, debe ser un recordatorio de nuestra responsabilidad sobre lo que podemos controlar, nuestra paz interior. El estoico no espera que todos sean leales. No pone su felicidad en manos de la fidelidad ajena. Su bienestar no depende de los demás, sino de su propio carácter y decisiones. En medio de la traición, el estoico no busca venganza, ni se ahoga en el odio. Entiende que vivir con resentimiento es darles poder a los que ya nos han fallado. El rencor es un veneno que solo consume al que lo sostiene, no al que lo recibe. Por eso, aunque el dolor de la traición se sienta en lo más profundo del ser, el estoico opta por liberar ese dolor, no permitir que lo controle, y caminar hacia la paz, aun cuando el otro se haya desviado del camino. La traición también nos revela algo importante sobre nosotros mismos. ¿Por qué permitimos que alguien llegue tan cerca? ¿Por qué les otorgamos tanta confianza? La traición no solo es una falta de honor por parte del otro, también es una invitación a examinar nuestros propios límites y elecciones. El estoico, que ha aprendido a proteger su corazón de las expectativas y a no depender de los demás para su felicidad, se da cuenta de que, en parte, también tiene responsabilidad sobre las expectativas que coloca en las relaciones. La traición le recuerda que su paz solo depende de sí mismo y no del comportamiento de los demás. Al final, aunque la traición puede doler más que cualquier otra herida, el estoico sabe que siempre hay una salida, la sabiduría. Puede que la persona que nos traiciona nunca vea su error, pero eso no cambia el hecho de que el estoico ha ganado una comprensión más profunda de sí mismo. Ha reafirmado su compromiso con su paz interior. Ha confirmado que su valor no depende de la lealtad de otros, sino de su propia coherencia, autocuidado y autodominio. Número 5. La dependencia emocional ajena. La dependencia emocional ajena es una de las dinámicas más desgarradoras que pueden surgir en las relaciones humanas. No hablamos solo de aquellas personas que necesitan ser constantemente validadas, o de quienes buscan, con desesperación, que los demás se hagan responsables de su felicidad. La dependencia emocional ajena es una forma insidiosa de arrastrar a otro en una espiral en la que el bienestar de uno se convierte en una carga para el otro. Es el peso invisible de una relación donde, por muy bien intencionado que sea, uno de los dos está atrapado, constantemente buscando satisfacer las necesidades emocionales del otro, aunque esto implique sacrificarse o perderse en el proceso. Un estoico sabe que la paz interior no se puede construir sobre la arena movediza de las emociones ajenas. La verdadera estabilidad emocional reside en nuestra capacidad para gobernar nuestra propia mente y ser dueños de nuestros sentimientos, sin depender de que los demás validen, den sentido o respondan a lo que necesitamos. Vivir esperando que otro te haga sentir completo es un espejismo. No importa cuán profundo sea el afecto o la conexión, si no tienes una base sólida en ti mismo, siempre estarás en riesgo de perderte, de convertirte en un recipiente vacío que solo se llena cuando los demás te otorgan su amor o aprobación. La dependencia emocional ajena no solo afecta a quienes la padecen, sino también a aquellos que están atrapados en ella. Imagínate estar constantemente demandado, constantemente siendo el pilar emocional de alguien y viendo cómo esa otra persona no hace nada por mejorar su propio bienestar.
Un estoico entiende que uno de los mayores actos de amor propio es establecer límites, porque esos límites no son una muralla de indiferencia, sino una muralla protectora para mantener el equilibrio emocional. Es un acto de respeto hacia uno mismo y hacia el otro. Es reconocer que no podemos solucionar todos los problemas de quienes amamos, que la verdadera ayuda no reside en llenar el vacío del otro, sino en acompañarlo mientras aprende a llenar su propio vacío. La dependencia emocional ajena nos empuja a olvidarnos de nosotros mismos. Nos arrastra a pensar que nuestro valor reside en lo que somos para los demás, en cómo los demás nos necesitan. Y esto es profundamente peligroso. Un estoico sabe que su valor no depende de su relación con otros, sino de su relación con él mismo, con su virtud, con su sabiduría, con su capacidad para mantenerse sereno y equilibrado, sin importar las tormentas que puedan surgir a su alrededor. La dependencia emocional ajena, en cambio, es una invitación al caos, porque cuando le entregas a alguien el control de tu felicidad, le entregas también el control de tu vida. El sufrimiento que genera la dependencia emocional ajena es insostenible, no solo por lo que implica estar constantemente atado a las necesidades y demandas de otro, sino por el dolor de ver cómo, a pesar de tu esfuerzo, el otro sigue buscando satisfacción en fuentes externas, en algo que nunca podrá completarlo por completo. Es como un ciclo interminable de insatisfacción, donde uno de los dos, en silencio, se va desmoronando bajo el peso de la expectativa constante. Y al final, tanto el que depende como el que es dependido sufren. El estoico, sabio en su camino, sabe que el amor verdadero y profundo es aquel que no está marcado por la necesidad. No se ama porque se necesita algo a cambio, sino porque se valora lo que el otro es, no lo que se puede obtener de él. El amor y la amistad, para el estoico, no son ataduras, no son grilletes que limitan el crecimiento personal, sino alas que permiten que ambos individuos crezcan de manera independiente, respetando la individualidad y autonomía del otro. Es fundamental comprender que, al igual que tú tienes la responsabilidad de cuidar de tu propia vida emocional, los demás también tienen la responsabilidad de cuidar de la suya. Ayudar, escuchar, estar presente para otros está bien, pero hay que ser consciente de cuándo esa ayuda se convierte en una carga emocional. Ayudar a alguien a construir su independencia emocional es un regalo mucho más valioso que seguir alimentando su dependencia. Ayudarle a reconocer su propia fuerza interior, su capacidad para encontrar paz dentro de sí mismo, es el acto más generoso de amor que podemos ofrecer. El estoico no tolera la dependencia emocional ajena porque sabe que es incompatible con la libertad. La libertad emocional es la capacidad de caminar por el mundo con la seguridad de que sin importar lo que suceda, uno puede seguir siendo dueño de sí mismo. No es una libertad egoísta, sino una libertad que permite, a su vez, que los demás vivan su vida con autonomía y dignidad. Y es esa misma libertad la que permite que las relaciones más profundas y significativas florezcan. Porque ambas partes, al ser independientes y completas por sí mismas, pueden darse sin reservas, sin expectativas, sin presiones. Número 6. La crítica destructiva. La crítica destructiva es un veneno lento que se infiltra en las relaciones humanas y crea fisuras invisibles pero profundas. No hablo de la crítica constructiva que busca el crecimiento, el aprendizaje y la mejora. Hablo de esa crítica que no tiene otra intención que herir, menospreciar o socavar. Esa crítica que, en lugar de ofrecer una perspectiva para mejorar, busca demostrar que el otro está equivocado, que no está a la altura o que su valor como persona es inferior. Para un estoico, la crítica destructiva es intolerable.
El principio central del estoicismo radica en el autogobierno y la autodeterminación, y las críticas destructivas son una amenaza directa a esa paz interior que se busca cultivar. El sabio estoico no permite que las opiniones ajenas definan su valor. Sabe que las palabras de los demás, cuando no están basadas en la virtud ni el respeto, son solo ruido. Y, al igual que el ruido, no merecen ser escuchadas con el mismo peso que los sabios consejos o las críticas que buscan nuestro bienestar. Las críticas destructivas, por lo general, provienen del miedo, la inseguridad o la envidia. La persona que las emite rara vez está motivada por el deseo de ayudar, sino por la necesidad de sentir que tiene control o poder sobre el otro. La crítica destructiva busca resaltar los defectos, amplificarlos y exponerlos ante el mundo. Pero, en lugar de hacer que el otro cambie, lo que logra es que se sienta herido, vulnerable y expuesto. Esto no solo destruye la autoestima, sino que también mina la confianza en uno mismo. La herida de una crítica destructiva, como una espada afilada, corta más profundamente de lo que la mayoría de las personas se atreve a admitir. La crítica destructiva es destructiva no solo por el daño que puede causar en la persona que la recibe, sino por el efecto que tiene en el ambiente emocional y en la dinámica de las relaciones. Cada vez que alguien lanza palabras cargadas de juicio y desprecio, lo que está haciendo es crear un espacio tóxico donde la vulnerabilidad y la honestidad no pueden existir. Las personas, temerosas de ser atacadas o criticadas, se cierran, se aíslan o, lo peor de todo, comienzan a dudar de su valor y a perder su capacidad de tomar decisiones autónomas. Un estoico no tolera la crítica destructiva porque la ve como una distracción del propósito superior de la vida, cultivar la virtud y el carácter. La crítica destructiva es vacía de virtud, es superficial y en muchos casos está basada en maldad o en la búsqueda de poder. En lugar de enfocarse en lo que realmente importa, que es la mejora interna y el bienestar común, la crítica destructiva se enfoca en derribar, humillar y hacer sentir a los demás pequeños. El estoico sabe que sus esfuerzos deben centrarse en su propio crecimiento y que las críticas que no contribuyen a este fin no merecen ser tomadas en cuenta. Además, el estoico entiende que la forma en que reaccionamos ante las críticas, ya sean destructivas o constructivas, está completamente bajo nuestro control. El estoico se entrena para no reaccionar con ira ni con resentimiento, sino para responder con calma y sabiduría. Si la crítica destructiva es lanzada con mala intención, el sabio no cae en la trampa de la confrontación o el enfrentamiento. La indiferencia ante los comentarios destructivos es un acto de fuerza interior, de autocontrol. El estoico elige, en lugar de caer en la emoción momentánea, mantener la serenidad y actuar de acuerdo con la razón. Recibir una crítica destructiva puede ser doloroso, pero el estoico entiende que el dolor no es algo que deba dominar su vida. Puede sentir el impacto, pero no permitirá que lo defina ni lo derrumbe. En lugar de internalizar la crítica, el estoico la observa desde una distancia racional, buscando lo que puede aprender de ella, si es que hay algo constructivo en ella. Si la crítica es vacía de valor, simplemente la deja ir, sabiendo que su paz interior no depende de la validación externa, sino de su capacidad para mantener su mente enfocada en lo que es verdaderamente importante. La crítica destructiva también es una forma de tratar de controlar a los demás, una manifestación del deseo de imponer una visión sobre otro. En el camino del estoicismo, sin embargo, se aprende a aceptar que cada individuo tiene su propio camino, sus propios desafíos y su propio proceso de crecimiento. Y aunque podemos ofrecer nuestras opiniones o consejos con la mejor intención, nunca debemos caer en la trampa de la crítica destructiva. Cada ser humano
Tiene su dignidad y su autonomía, y debemos respetar su viaje, incluso si no entendemos completamente las decisiones que toman o las maneras en que viven sus vidas. El estoico, por lo tanto, no tolera la crítica destructiva, porque en última instancia lo que busca es la verdad, la virtud y la armonía. Y esas cosas no pueden surgir de la negatividad, el juicio y el desprecio. En lugar de juzgar, el estoico elige comprender. En lugar de criticar, elige construir. Y en lugar de derribar, elige elevar. Porque la verdadera sabiduría está en saber que, incluso cuando otros nos atacan con palabras dañinas, nuestra paz no se ve afectada por ellas, sino que se mantiene intacta, siempre enfocada en lo que verdaderamente importa. Número 7. La ingratitud. La ingratitud es una de las actitudes más desoladoras que podemos experimentar en nuestras relaciones con los demás. Nos duele porque es una manifestación clara de que el esfuerzo, el amor y la generosidad que hemos dado no solo no son apreciados, sino que a menudo son ignorados o, peor aún, desechados. Cuando alguien actúa con ingratitud, es como si nuestra energía, tiempo y sacrificios nunca hubieran existido, como si todo lo que hicimos fuera irrelevante. Esta sensación de vacío, de no ser reconocido, puede ser devastadora, especialmente cuando se trata de personas a las que hemos dado lo mejor de nosotros mismos. Un estoico entiende que la ingratitud no es algo personal. Aunque puede herir profundamente, el sabio reconoce que la falta de gratitud de otro no refleja su propio valor, sino la falta de virtud en quien actúa con ingratitud. La ingratitud proviene muchas veces de la ignorancia, la vanidad o la incapacidad de reconocer las bendiciones que otros nos ofrecen. Es un defecto del carácter, una carencia de conciencia que impide ver la bondad que se nos brinda. Para el estoico, la clave está en comprender que el verdadero propósito de nuestras acciones no debe estar condicionado por la expectativa de que recibiremos algo a cambio. La virtud no se da con la esperanza de ser retribuida, sino porque es nuestra naturaleza actuar correctamente, independientemente de la respuesta que obtengamos. Actuar con integridad, amor y generosidad es un reflejo de nuestra propia virtud, no de lo que recibimos de los demás. Por lo tanto, un estoico no debe caer en la trampa de la ingratitud, esperando siempre que se le devuelvan los favores o el aprecio. Esto solo abre la puerta al resentimiento y la frustración, que son contrarios a la paz interior que busca el sabio. La ingratitud, además, es una forma de desconexión emocional. Es un signo de que la persona que la expresa no tiene la capacidad o el deseo de reconocer lo que ha recibido, de valorar lo que otros han hecho por ella. Es una forma de mirar el mundo con ojos egocéntricos, donde solo importa lo que uno recibe, sin comprender que la vida es un constante intercambio de energías y esfuerzos. En este sentido, la ingratitud es un reflejo de una visión limitada y egoísta de la vida, donde el dar no es valorado como un acto de crecimiento, sino como algo que debe ser recompensado. Un estoico, sin embargo, no se deja arrastrar por la ingratitud. Comprende que las acciones de los demás están fuera de su control y que su única responsabilidad es mantener su propia virtud. Si alguien actúa con ingratitud, el estoico no se deja consumir por la necesidad de que esa persona reconozca lo que ha hecho. En cambio, se concentra en lo que puede aprender de la situación, en cómo puede seguir cultivando su propio carácter sin que las reacciones ajenas lo afecten. Al no esperar gratitud, el estoico está libre de decepciones, porque su bienestar no depende de las reacciones externas. La ingratitud también es un obstáculo para el crecimiento personal. Cuando vivimos esperando que los demás nos den reconocimiento o gratitud, nuestra felicidad está sujeta a las decisiones de otros.
lo que nos deja vulnerables a las emociones negativas. El estoico sabe que la verdadera gratitud nace dentro de uno mismo, como una apreciación por lo que tenemos y por lo que somos capaces de dar. Si nos centramos en lo que podemos ofrecer al mundo, sin esperar nada a cambio, nos liberamos de la necesidad de la gratitud ajena. Esta libertad nos permite vivir con un corazón abierto, sin ataduras a las expectativas de los demás. Es importante, entonces, entender que la ingratitud no debe ser vista como una ofensa personal, sino como una oportunidad para reafirmar nuestra propia integridad. Si alguien no muestra gratitud, eso es un reflejo de su propia incapacidad para reconocer lo valioso. No debemos tomarlo como un ataque, sino como un recordatorio de que la verdadera recompensa de nuestras acciones está en el acto mismo de dar. La gratitud, cuando se recibe, es un regalo, pero no es un requerimiento para que nuestras acciones sigan siendo valiosas. Además, el estoico entiende que la ingratitud a menudo proviene de la ignorancia. Las personas pueden no estar conscientes del sacrificio o del esfuerzo que hemos puesto en algo. Pueden estar atrapadas en sus propias preocupaciones, luchas internas o visiones del mundo y no ser capaces de reconocer lo que se les ha ofrecido. En lugar de resentir la ingratitud, el estoico opta por la compasión y el entendimiento. Sabe que el verdadero sabio no guarda rencor, porque la falta de gratitud de otro no es una carga que él deba llevar. La ingratitud también puede ser un recordatorio de que no todos en nuestras vidas están destinados a valorar lo que hacemos por ellos. Esto no significa que debamos dejar de dar o que debamos alejarnos de las personas, sino que debemos ser conscientes de a quién elegimos servir y cómo nuestras expectativas deben ser manejadas con cuidado. El estoico no se aferra a la idea de que todos deben valorar su esfuerzo. En su lugar, se enfoca en hacer lo correcto independientemente del reconocimiento que reciba. La ingratitud no debe ser tolerada en el sentido de que no debemos permitir que nos despoje de nuestra paz interior. El sabio estoico nunca permitirá que la falta de aprecio de los demás cambie su visión de sí mismo, ni su capacidad para actuar de acuerdo con sus principios. La ingratitud, al final, no tiene el poder de destruir lo que es verdadero y valioso. Es solo una prueba más de que nuestra paz interior debe ser independiente de la opinión y el reconocimiento de los demás. Número 8. La mediocridad impuesta. La mediocridad impuesta es uno de los desafíos más insidiosos que enfrentan aquellos que buscan la excelencia personal, el crecimiento y la superación. Es esa presión sutil pero constante que la sociedad ejerce sobre nosotros para que nos conformemos con lo mínimo, con lo que es aceptable y cómodo, en lugar de aspirar a lo extraordinario. Esta mediocridad no se presenta de forma explícita, sino que se infiltra en nuestras vidas a través de expectativas sociales, laborales, familiares e incluso culturales que nos dicen que debemos ajustarnos a un estándar que está diseñado para mantenernos dentro de un límite seguro y conocido. Cuando alguien impone la mediocridad en nuestras vidas, nos está pidiendo de alguna manera que dejemos de lado nuestras aspiraciones más altas, nuestros sueños más profundos y nuestra capacidad de ir más allá de lo común. Nos obliga a ver el mundo a través de lentes distorsionadas, donde lo ordinario y lo conformista son aceptados sin cuestionamientos. Para los estoicos, esta presión es una forma de esclavitud emocional que limita nuestra libertad interior porque nos aleja de nuestra verdadera naturaleza, que es la búsqueda de la virtud y el crecimiento personal constante. El problema con la mediocridad impuesta es que crea una especie de zona de confort que, aunque parezca segura, nos encierra en una existencia limitada.
nos impide ver las posibilidades infinitas que están a nuestro alcance y a menudo nos lleva a conformarnos con la mediocridad, incluso cuando tenemos el potencial para alcanzar algo mucho más grande. Es un veneno sutil que puede erosionar nuestra voluntad de superar obstáculos, de desafiar nuestras propias limitaciones y de buscar la excelencia en todo lo que hacemos. La mediocridad impuesta también se manifiesta en las expectativas ajenas. Es esa voz que nos dice que no hay necesidad de sobresalir, que no somos tan importantes como para cambiar las reglas del juego, o que mejor quédate en tu lugar, no arriesgues. Es el miedo al fracaso que nos es inculcado desde pequeños, el temor de destacar por ser diferentes. Vivimos rodeados de personas que sin quererlo nos transmiten el mensaje de que ser promedio es lo más seguro y lo más aceptado. Nos dicen que si hacemos algo extraordinario, podemos ser rechazados o malinterpretados. Y si bien hay una parte de nosotros que comprende que el conformismo no lleva a la grandeza, la presión de la mediocridad impuesta es tan fuerte que nos hace dudar de nuestras propias capacidades. Un estoico nunca tolera la mediocridad impuesta porque sabe que el camino hacia la virtud es un camino de constante desafío. La verdadera sabiduría estoica se encuentra en la voluntad de ir más allá de lo que se espera de nosotros, de no dejarnos arrastrar por la corriente del conformismo. No se trata solo de ser diferente por ser diferente, sino de ser fiel a nuestro propio potencial, a lo que podemos lograr si dejamos de lado las limitaciones autoimpuestas y las que la sociedad nos impone. El estoico entiende que la mediocridad es una forma de ignorancia, una falta de comprensión de lo que realmente somos capaces de hacer. Es importante entender que la mediocridad impuesta no solo nos limita en el ámbito personal, sino también en el emocional. Nos condiciona a ser personas conformistas, temerosas de salir de nuestra zona de confort, buscando la aprobación constante de los demás. Nos impide vivir auténticamente y nos aleja de la mejor versión de nosotros mismos. Esta mediocridad emocional nos mantiene atrapados en un ciclo de insatisfacción y frustración, porque sabemos en el fondo que estamos destinados a más, pero tememos dar el paso hacia lo desconocido. En este contexto, un estoico abraza la incomodidad. Sabe que solo enfrentando los retos, el dolor y la incertidumbre es posible crecer y alcanzar su máximo potencial. La mediocridad impuesta busca que evitemos la incomodidad, que nos quedemos en el terreno seguro, pero un verdadero estoico nunca evitará la incomodidad, sino que la buscará como una oportunidad para entrenar su carácter. La incomodidad no es algo a temer, sino algo que debe ser abrazado como un maestro que nos prepara para la grandeza. Una de las características del estoico es su capacidad para definir su propio camino, independientemente de lo que los demás digan. El estoico no se deja guiar por las expectativas sociales ni por la presión para ser normal. Sabe que el verdadero valor está en actuar con virtud, en tomar decisiones que estén alineadas con sus principios, sin importar las presiones externas. No se deja arrastrar por el flujo de la mediocridad, sino que elige vivir de acuerdo con lo que sabe que es correcto, incluso cuando eso significa ir en contra de la corriente. Es importante recordar que la mediocridad impuesta puede manifestarse de diversas formas. A veces, las personas a nuestro alrededor nos imponen su visión limitada de la vida, y otras veces nosotros mismos nos imponemos barreras. Nos decimos que no somos lo suficientemente buenos, que no tenemos lo que se necesita para sobresalir. Sin embargo, la clave para romper con la mediocridad impuesta es el autoconocimiento.
Un estoico se conoce a sí mismo, sabe lo que es capaz de hacer y está dispuesto a enfrentar cualquier desafío que se le presente. No se conforma con el mínimo que la sociedad espera de él, sino que siempre busca superarse, siempre persigue la excelencia. Para el estoico, la mediocridad impuesta no es solo una cuestión de éxito material o social, sino una cuestión de carácter. La mediocridad no es una opción para alguien que busca vivir con virtud, que busca ser un mejor ser humano cada día. Un estoico sabe que el verdadero éxito no se mide por el reconocimiento externo, sino por la paz interna, por la satisfacción de saber que ha dado lo mejor de sí mismo, que ha vivido de acuerdo con sus valores más profundos. Finalmente, el estoico entiende que la vida es demasiado corta como para conformarse con la mediocridad. Cada día es una oportunidad para crecer, para aprender y para ser una mejor versión de nosotros mismos. No hay espacio para la mediocridad en la vida de alguien que se compromete a vivir con integridad, a vivir con un propósito claro y a hacer del crecimiento personal su misión. La mediocridad impuesta solo sirve para distraernos de lo que realmente importa, el desarrollo de nuestra propia virtud. Número 9. La irresponsabilidad. La irresponsabilidad es uno de los comportamientos más destructivos que puede existir, especialmente para un estoico, que ve en la responsabilidad una de las piedras angulares de la vida virtuosa. Ser irresponsable no es simplemente no cumplir con nuestras obligaciones o evadir nuestras responsabilidades. Es, en última instancia, renunciar al control sobre nuestras propias vidas y aceptar que el destino y nuestras acciones no están en nuestras manos, cuando en realidad lo están. Un estoico nunca tolerará la irresponsabilidad porque para él la vida está hecha de decisiones conscientes y de la capacidad de asumir la consecuencia de esas decisiones. Cuando una persona actúa con irresponsabilidad, se está negando a asumir el peso de su propia vida. Opta por eludir las consecuencias de sus actos y decisiones, por falta de reflexión, compromiso o esfuerzo. La irresponsabilidad no solo afecta al individuo, sino que también puede tener repercusiones dolorosas para quienes le rodean. Es una forma de escape ante el sufrimiento inevitable que viene con la vida. Sin embargo, para el estoico, escapar de las dificultades no es la solución. La solución está en enfrentarlas con valentía, en tomar plena responsabilidad de nuestra vida y de nuestras elecciones. La irresponsabilidad puede adoptar muchas formas. En algunos casos, es el acto de no cumplir con compromisos personales o profesionales. Dejar de lado nuestras responsabilidades familiares, laborales, sociales o emocionales es un comportamiento que los estoicos rechazan por completo. La responsabilidad es un acto de integridad, de reconocer que nuestras acciones afectan a los demás y que debemos ser conscientes de los impactos que tenemos en el mundo. La irresponsabilidad, por el contrario, implica una desconexión de la realidad y una falta de respeto hacia los demás y hacia nosotros mismos. En otros casos, la irresponsabilidad se manifiesta a través de la falta de autocontrol. Evitar tomar decisiones difíciles, postergar tareas o situaciones complicadas, vivir de manera impulsiva sin pensar en las consecuencias, son ejemplos claros de irresponsabilidad. El estoico sabe que el autocontrol es esencial para llevar una vida de virtud. Si no somos responsables con nosotros mismos, ¿cómo podremos ser responsables con los demás? Vivir en un estado de desorden y caos interno es la antítesis de la vida estoica, que busca la claridad mental y el dominio propio en todo momento. Pero la irresponsabilidad no solo se refiere a la falta de acción o aludir a las consecuencias. También puede manifestarse en forma de falta de compromiso con nuestras propias metas, sueños y propósitos.
Cuando evitamos asumir la responsabilidad de construir nuestra propia vida, nos dejamos llevar por las circunstancias, esperando que el mundo o los demás resuelvan nuestras carencias. La irresponsabilidad de no asumir el control de nuestra vida nos lleva a vivir en un estado de pasividad, esperando que la vida nos dé lo que necesitamos, en lugar de actuar para conseguirlo. Un estoico ve la responsabilidad como un acto liberador. La responsabilidad nos otorga el poder de decidir sobre nuestra vida, de controlar nuestras acciones y pensamientos. Sin responsabilidad, estamos a merced de las circunstancias, de las opiniones de los demás, de las emociones incontroladas. Por eso, un estoico no puede tolerar la irresponsabilidad, ya que la irresponsabilidad destruye nuestra autonomía, nuestra capacidad de dirigir nuestras vidas hacia la virtud y el propósito. Solo aquellos que asumen plenamente la responsabilidad de sus actos y decisiones pueden vivir en armonía con sus principios y alcanzar la paz interior. Además, la irresponsabilidad tiene efectos devastadores en las relaciones interpersonales. Las personas irresponsables tienden a dejar caer sobre los demás las cargas de su comportamiento, ya sea emocionalmente o de manera práctica. El estoico entiende que el ser humano no es una isla aislada. Vivimos en sociedad y nuestras acciones tienen un impacto en las personas que nos rodean. Ser irresponsable no solo nos afecta a nosotros mismos, sino que también puede causar daño a quienes dependen de nosotros. Un padre irresponsable no solo abandona su papel como protector y guía de sus hijos, sino que los deja a merced de las dificultades que él no ha querido afrontar. Un compañero irresponsable socava la confianza y la seguridad emocional de su relación. Por otro lado, la irresponsabilidad puede presentarse en el ámbito más filosófico, como una forma de huir de nuestra propia vulnerabilidad humana. El miedo al fracaso, al dolor o a la imperfección nos lleva a vivir en un estado de constante evasión, donde la irresponsabilidad se convierte en un mecanismo de defensa. No asumir la responsabilidad de lo que nos ocurre es, en el fondo, un intento de evitar la incomodidad de la vida. Pero la verdad es que la vida está llena de incertidumbre, dificultades y desafíos. Evitar tomar responsabilidad por nuestra vida solo nos condena a vivir en una burbuja de ignorancia y rechazo de la realidad. La única forma de alcanzar la paz interior es a través de la aceptación radical de nuestras responsabilidades y la decisión consciente de actuar con integridad y valentía frente a la adversidad. Los estoicos nunca toleran la irresponsabilidad porque entienden que la vida es un campo de entrenamiento. No se trata solo de enfrentar el dolor o las dificultades, sino de asumir la responsabilidad de lo que nos ocurre, de lo que elegimos hacer con las circunstancias que se nos presentan. La irresponsabilidad nos roba la oportunidad de crecer y aprender, de transformarnos a través de los desafíos que enfrentamos. Un estoico no huye del sufrimiento, sino que lo acepta como parte de su viaje hacia la virtud. La irresponsabilidad, por lo tanto, es el obstáculo principal que nos impide avanzar. Vivir una vida de irresponsabilidad es vivir una vida sin propósito, es dejar que las circunstancias nos arrastren sin cuestionarlas. Para el estoico, cada acción debe ser tomada con plena conciencia, en función de nuestros principios, con la firme decisión de ser responsables con nosotros mismos y con los demás. La irresponsabilidad nos aleja de esa responsabilidad vital que nos permite caminar con firmeza y claridad hacia la virtud, hacia el bienestar verdadero. Por último, es fundamental recordar que la responsabilidad no se limita a las grandes decisiones de la vida. Cada pequeño acto cotidiano, cada pensamiento que permitimos en nuestra mente, cada palabra que pronunciamos,
son también parte de nuestra responsabilidad. La irresponsabilidad no tiene lugar en el camino estoico, porque cada acto, por insignificante que parezca, es una oportunidad para vivir con virtud y para asumir el control sobre nuestra vida. Número 10. La intromisión. La intromisión es una de las actitudes más invasivas y desconcertantes que se pueden experimentar en las relaciones humanas. Para un estoico, es una falta de respeto a los límites personales, tanto propios como ajenos. Implica no solo un comportamiento invasivo, sino también un desdén por la autonomía y la libertad de los demás. La intromisión no solo se refiere a la invasión física del espacio personal, sino también a la invasión emocional y psicológica. Cuando alguien intromete su voluntad, sus opiniones o sus deseos en la vida de otros sin ser invitado, está violando el principio estoico de respeto por el otro. El estoico valora profundamente la autonomía personal. Un principio fundamental de su filosofía es que cada individuo tiene la capacidad de tomar control de su vida y sus decisiones, guiado por su razón, virtud y sabiduría. La intromisión, sin embargo, busca robar esa autonomía, intentar dirigir el curso de vida de otro sin el consentimiento de la persona, con la creencia de que uno sabe mejor lo que es mejor para los demás. Esta actitud no solo es destructiva para la persona que es víctima de la intromisión, sino también para la propia persona que actúa de esa manera, ya que se desconoce el poder transformador que puede tener la autodeterminación. Es fácil caer en la trampa de la intromisión cuando creemos que podemos mejorar la vida de los demás, especialmente si pensamos que nuestros consejos, opiniones o intervenciones son para su propio bien. Sin embargo, el estoicismo enseña que cada persona es responsable de su propio destino. Solo ellos tienen la capacidad de tomar las decisiones que guiarán sus vidas hacia la virtud o el fracaso. Un estoico no impone su voluntad sobre los demás, pues sabe que cada uno es dueño de sus propias elecciones. De hecho, intrometerse en la vida de otro puede causar más daño que bien, pues puede generar resentimiento, frustración y, en última instancia, un desdén hacia quienes se sienten invadidos. Además, la intromisión puede ser una forma de manipulación emocional, una herramienta para controlar el comportamiento de otra persona. Cuando alguien intenta influir de manera persistente sobre nuestras decisiones, emociones o pensamientos sin considerar nuestras necesidades y deseos, está cometiendo una grave violación de los principios estoicos. Un estoico se resiste a estas manipulaciones porque valora la independencia emocional y la claridad mental. Sabe que, para ser verdaderamente libres, debemos ser dueños de nuestras propias vidas, sin ser arrastrados por las agendas de los demás. En las relaciones personales, la intromisión puede llevar a un desequilibrio significativo, donde una persona comienza a depender emocionalmente de otra. Esto crea un vínculo tóxico que impide que ambas personas crezcan como individuos, pues se da prioridad a la interacción en lugar de fomentar la autonomía y el desarrollo personal. Para un estoico, las relaciones deben basarse en el respeto mutuo y el espacio para que cada individuo siga su propio camino. El amor, la amistad y otras formas de conexión no deben estar atadas a la necesidad de control o interferencia en la vida del otro. La intromisión puede tomar muchas formas, desde el comentario constante sobre las decisiones de vida de alguien, hasta el tratar de imponer valores, ideas o perspectivas propias. También puede ocurrir cuando alguien se siente con derecho de invadir el espacio privado de otro, ya sea físico, emocional o mentalmente. La intromisión es, en última instancia, una forma de despreciar la libertad y autonomía de otra persona.
El estoico entiende que la libertad personal es sagrada y no tolera que nadie interfiera con la capacidad de otra persona para hacer sus propias elecciones. El desafío aquí para el estoico es mantener los propios límites de manera clara y firme, sin ceder ante la presión externa. Es fácil ceder ante la intromisión, especialmente cuando proviene de personas cercanas o de aquellos que tienen una fuerte influencia emocional en nuestras vidas. Sin embargo, un estoico debe ser capaz de identificar estas invasiones de espacio emocional y mental y sin hostilidad establecer límites claros. La intromisión, al igual que otras violaciones de la autonomía, debe ser rechazada con firmeza, pues es un obstáculo para el crecimiento y la paz interior. Un aspecto importante de la intromisión es que, en ocasiones, quienes la ejercen pueden no ser conscientes de lo que están haciendo. Esto hace que el proceso de defender nuestros límites sea aún más importante. Un estoico sabe que no siempre los demás son conscientes de sus acciones, pero esto no justifica que permitamos que invadan nuestra vida y nuestros pensamientos. La claridad y la firmeza son necesarias para que, a través de nuestra propia conducta, enseñemos a otros cómo tratar nuestros límites de manera respetuosa. Para el estoico, no se trata solo de protegerse de la intromisión externa, sino también de evitar la intromisión hacia uno mismo. A veces, nos permitimos entrar en nuestra propia mente y cuestionar nuestras decisiones, o incluso tratar de forzar soluciones que no nacen de la reflexión profunda y la razón. Este comportamiento de intromisión hacia nosotros mismos es igualmente peligroso. La mente estoica está en constante vigilancia para no ser invadida por emociones y pensamientos irracionales que desvíen el rumbo hacia el mal juicio. La solución para evitar la intromisión, tanto externa como interna, radica en la autoconciencia y la autodisciplina. Un estoico sabe que, al tener claridad sobre sus propios límites y principios, no se ve arrastrado por las opiniones o deseos ajenos. Al mismo tiempo, es fundamental desarrollar la capacidad de decir no sin sentir culpa o temor a la desaprobación de los demás. Al hacerlo, cultivamos no solo el respeto hacia nosotros mismos, sino también hacia los demás, ya que mostramos que nuestras vidas están guiadas por principios sólidos y no por la influencia externa. Finalmente, al protegernos de la intromisión, cultivamos una vida más auténtica. Nos mantenemos fieles a quienes somos y a lo que elegimos ser, sin interferencias ni distracciones externas. Este acto de establecer límites es, por lo tanto, un acto de respeto hacia nuestra propia naturaleza y el camino que hemos elegido seguir. Número 11. El drama innecesario. El drama innecesario es uno de los comportamientos más desgastantes que se pueden tolerar en nuestras vidas. Para un estoico, las emociones excesivas y las situaciones que alimentan el caos y la confusión son absolutamente inaceptables. El drama, en su esencia, es una manifestación de emociones descontroladas que carecen de base en la razón y la virtud. Las personas que viven inmersas en el drama a menudo se sienten atrapadas en un ciclo interminable de conflictos emocionales y reacciones impulsivas que no llevan a ninguna resolución significativa. Un estoico comprende que la vida está llena de desafíos, dificultades y momentos de adversidad. Sin embargo, lo que distingue a un estoico es su capacidad para enfrentar esas adversidades con calma, objetividad y serenidad. El drama innecesario surge cuando las emociones toman el control y se convierten en la fuerza que impulsa nuestras acciones, haciendo que cada pequeña situación se convierta en una crisis monumental. Un estoico sabe que, aunque la emoción es una parte natural de la experiencia humana, dejarse llevar por ella en cada momento solo lleva al sufrimiento innecesario.
El drama innecesario se alimenta de la falta de control sobre nuestras emociones y la incapacidad de ver las cosas desde una perspectiva racional. Muchas veces las personas se envuelven en una red de reacciones emocionales impulsivas por cosas que, en última instancia, son triviales o que no pueden cambiarse. En lugar de aceptar la situación tal como es y buscar una solución tranquila, las personas envueltas en drama amplifican el problema y crean un escenario de angustia y tensión que no lleva a ninguna parte. Un ejemplo clásico de este tipo de drama es cuando nos enfrentamos a una situación difícil o incómoda y en lugar de analizarla con calma y buscar una solución práctica, reaccionamos impulsivamente, dejando que la frustración, la ira o el miedo se apoderen de nosotros. Esto solo crea más caos, más confusión y nos aleja de lo que realmente importa: encontrar soluciones, aprender y crecer. El estoicismo nos enseña que, aunque no podemos controlar lo que sucede en el mundo exterior, sí podemos controlar nuestra respuesta a esos eventos. El drama innecesario ocurre cuando permitimos que nuestras emociones y reacciones dicten nuestras decisiones y nuestra forma de ver el mundo. En lugar de abrazar la serenidad, nos dejamos llevar por la turbulencia interna que distorsiona nuestra percepción y nos mantiene atrapados en un ciclo negativo. La clave para superar el drama innecesario es cultivar la resiliencia emocional y la autoconciencia. Un estoico sabe que cuando algo sucede que puede causar angustia, lo primero que debe hacer es detenerse y reflexionar antes de reaccionar. Preguntarse: ¿realmente esto merece mi energía emocional? ¿O cómo puedo abordar esta situación con serenidad y racionalidad? Son preguntas que un estoico se plantea con frecuencia para evitar caer en el drama. El drama también puede surgir de las expectativas poco realistas. Muchas personas esperan que todo en la vida sea perfecto, que los demás siempre se comporten de la manera que esperan, o que las situaciones se resuelvan de forma ideal. Cuando esas expectativas no se cumplen, el resultado es la frustración y el drama. El estoico, por el contrario, entiende que la vida no siempre será perfecta, que las personas cometerán errores y que las circunstancias pueden no ser siempre favorables. Aceptar esto como parte de la naturaleza humana permite al estoico mantener una visión más clara y menos propensa al drama. Además, el drama innecesario a menudo está vinculado a la necesidad de atención y validación. Las personas que buscan constantemente la aprobación de los demás o que necesitan ser el centro de atención pueden crear situaciones dramáticas para atraer esa atención. Para un estoico, esta necesidad de validación externa es incompatible con la búsqueda de la paz interior y la autosuficiencia emocional. Un estoico sabe que su valía no depende de lo que los demás piensen de él o de la aprobación social que reciba, por lo que no cae en la trampa del drama que busca constantemente alimentar el ego o buscar la aprobación ajena. Es importante reconocer que el drama innecesario también se puede generar por no saber cómo manejar nuestras relaciones de manera saludable. La falta de comunicación efectiva, la tendencia a sobreinterpretar las palabras o acciones de los demás, o incluso la renuencia a abordar los problemas de manera directa y tranquila, son factores que perpetúan el drama en nuestras vidas. Un estoico, al ser consciente de sus propios pensamientos y emociones, sabe que la comunicación clara y serena es fundamental para evitar malentendidos que puedan generar situaciones dramáticas. Otro aspecto del drama innecesario es la tendencia a vivir en el pasado o en el futuro, en lugar de aceptar lo que está sucediendo en el presente. Vivir con la mente atrapada en lo que ya ocurrió o en lo que podría ocurrir crea una tensión emocional que solo contribuye a alimentar el drama. El estoico entiende que lo único que realmente podemos controlar es el momento presente y que cualquier intento de revivir el pasado o de anticipar el futuro
solo nos aleja de la paz interior y nos mantiene atrapados en un ciclo de ansiedad y agitación emocional. Finalmente, el estoico reconoce que el drama innecesario puede ser una forma de evitar enfrentarse a las dificultades reales de la vida. A veces, las personas se sumergen en situaciones dramáticas porque, de alguna manera, les resulta más fácil lidiar con el caos emocional que enfrentar la verdad, la realidad o el dolor que las situaciones reales exigen. El estoico, sin embargo, no huye de la realidad. En lugar de buscar distracciones emocionales, se enfrenta con valentía a los desafíos de la vida, abordándolos de manera directa y racional, sin permitir que el drama los desvíe del camino hacia la virtud. En resumen, el drama innecesario es un obstáculo para la paz interior y la sabiduría. Para un estoico, es fundamental reconocer este comportamiento y tomar la decisión consciente de evitarlo. Al mantener la calma, practicar la autoconciencia y enfocarse en lo que realmente podemos controlar, podemos liberarnos del ciclo interminable de caos emocional que no sirve para nada más que para robarnos nuestra tranquilidad y nuestra claridad mental. Un estoico no permite que el drama invada su vida, sino que, con serenidad y racionalidad, enfrenta cada situación con la mente y el corazón tranquilos. Número 12. El menosprecio de su tiempo. Uno de los principios más fundamentales del estoicismo es el respeto por el tiempo. Para un estoico, el tiempo es uno de los recursos más valiosos que posee y, por tanto, es esencial aprender a utilizarlo de manera sabia, intencional y sin desperdiciarlo. El menosprecio del tiempo, ya sea de uno mismo o de los demás, es un comportamiento que un estoico nunca toleraría, pues va en contra de la esencia de vivir de acuerdo con la razón y la virtud. El tiempo es un bien finito, no hay forma de recuperarlo una vez que se ha ido. Las horas, los minutos y los segundos que dejamos escapar nunca regresarán. Esto es algo que todos debemos recordar a diario, pues la vida se define por cómo elegimos usar ese tiempo. No importa cuántos logros alcancemos o cuántos bienes materiales adquiramos, el tiempo perdido es algo que nunca podremos recuperar. Esta es una lección que los estoicos entendieron profundamente, y es la razón por la cual los filósofos como Séneca y Epicteto hablaban con tanta claridad sobre la importancia de ser conscientes del paso del tiempo. El menosprecio del tiempo ocurre cuando dejamos que otros lo desperdicien o lo tratamos de manera superficial. Puede manifestarse de varias formas, como aceptar compromisos innecesarios que no contribuyen a nuestro crecimiento o bienestar, ceder ante personas que no respetan nuestro tiempo o incluso desperdiciar nuestro propio tiempo en actividades sin valor. Este tipo de actitudes no solo diluye nuestra capacidad de vivir de manera plena, sino que también nos aleja de la posibilidad de enfocarnos en lo que realmente importa: el desarrollo personal, la sabiduría y la búsqueda de la paz interior. Un ejemplo claro de este menosprecio es cuando aceptamos pasar tiempo con personas que no valoran nuestras ideas, nuestro tiempo y nuestra presencia. Cuando estamos rodeados de personas que constantemente nos interrumpen, que nos manipulan emocionalmente o que simplemente no respetan nuestros límites, estamos permitiendo que nuestro tiempo se diluya sin propósito. El estoico no permite que los demás hagan esto, pues sabe que cada minuto que pasa es un regalo y no debe ser derrochado. Además, el menosprecio del tiempo también puede surgir cuando dedicamos horas y horas a preocupaciones innecesarias. La ansiedad constante sobre el futuro o las preocupaciones sobre lo que no podemos controlar son formas en las que desperdiciamos nuestro tiempo mental y emocional.
Un estoico comprende que las preocupaciones y los pensamientos inútiles no solo son una pérdida de tiempo, sino que también nos alejan de la claridad mental y de las decisiones basadas en la razón. En lugar de gastar tiempo en pensamientos que no nos sirven, el estoico se enfoca en el presente, en lo que puede controlar y en lo que puede hacer para mejorar su vida y la de los demás. El respeto por el tiempo también implica ser conscientes de cómo lo invertimos en nuestras relaciones. Los estoicos no toleran el tiempo desperdiciado en relaciones tóxicas o superficiales, donde no se busca el crecimiento mutuo ni el apoyo auténtico. Pasar tiempo con personas que no enriquecen nuestra vida o que nos arrastran hacia la negatividad es una forma de menospreciar lo más valioso que tenemos: el tiempo que nos queda por vivir. Esto es especialmente importante en una sociedad donde la distracción es constante, con la sobrecarga de información, las redes sociales y las presiones externas que nos alejan de lo esencial. El estoico sabe que las relaciones deben ser cultivadas con calidad y propósito. No se trata de la cantidad de tiempo que pasemos con los demás, sino de la calidad de esas interacciones. El tiempo que dedicamos a los demás debe ser genuino, enriquecedor y significativo, no una simple ocupación de nuestras horas que no nos lleva a ningún lugar. Esta perspectiva también es aplicable a la relación que tenemos con nosotros mismos. Cuando no respetamos nuestro propio tiempo, cuando permitimos que las distracciones y los hábitos poco productivos se adueñen de nuestra vida, estamos perdiendo lo más valioso que tenemos. La autosuficiencia emocional y la autocomprensión surgen de la capacidad de respetar nuestro tiempo, de dedicarlo al autocuidado, al desarrollo personal y a la reflexión profunda. En el mundo moderno, uno de los mayores peligros para nuestra relación con el tiempo es la sobrecarga de tareas y compromisos. Muchas veces nos vemos arrastrados por la necesidad de complacer a los demás, de ser productivos en todo momento, de estar siempre ocupados. Sin embargo, la ocupación no equivale a la productividad. Un estoico sabe que no se debe caer en la trampa de la sobrecarga, sino que es esencial aprender a decir no, priorizar lo verdaderamente importante y dedicar tiempo a lo que realmente importa. El tiempo es demasiado valioso para gastarlo en tareas o compromisos que no sirven a nuestro propósito más profundo en la vida. En la vida cotidiana es fácil caer en la trampa de creer que siempre tenemos tiempo de sobra, pero el estoico recuerda que cada día es una oportunidad única. La conciencia de que el tiempo se está agotando en cada momento nos lleva a vivir con más intensidad, con más conciencia y con un propósito más claro. Para un estoico, el tiempo es algo que se valora no solo en términos de productividad, sino también en lo que se puede aprender, en la paz que se puede encontrar y en la forma en que podemos contribuir al bien de los demás. El respeto por el tiempo también implica ser honestos con nosotros mismos sobre cómo lo estamos utilizando. Es fácil justificar el desperdicio de tiempo bajo la excusa de que merecemos un descanso o que es solo por diversión. Sin embargo, el estoico sabe que los descansos y los momentos de ocio deben ser igualmente elegidos con sabiduría, pues incluso el tiempo de descanso debe contribuir a nuestra renovación y crecimiento. La clave está en la moderación y en el propósito, en no dejarse llevar por la procrastinación o la gratificación inmediata que nos aleja de nuestros objetivos más importantes. En conclusión, el menosprecio del tiempo es una actitud incompatible con la filosofía estoica. Un estoico no tolera el desperdicio de su tiempo ni el de los demás, ya que comprende que el tiempo es un recurso precioso e irrecuperable. Cada minuto es una oportunidad para vivir con virtud, para crecer, aprender
y contribuir al bien. Si verdaderamente valoramos nuestro tiempo, lo utilizaremos con intención, dedicación y conciencia, y no lo permitiremos que se nos escape por distracciones, compromisos innecesarios o emociones fuera de control. La vida es corta, y un estoico se asegura de que cada segundo que pasa lo aprovecha para vivir de acuerdo con su más alta virtud y propósito. Número 13. La violencia en cualquier forma. El estoicismo, al igual que muchas otras filosofías profundas y orientadas a la paz interior, rechaza de manera categórica cualquier forma de violencia. La violencia no solo es un acto de agresión hacia el cuerpo o la mente de otra persona, sino que también es una manifestación de una profunda falta de control y sabiduría interna. Un estoico sabe que la violencia, en cualquiera de sus formas, es una ruptura de la razón y la armonía que debe prevalecer en nuestra vida y en nuestras interacciones con los demás. La violencia no solo afecta a la persona a la que se dirige, sino que también tiene un impacto devastador en quien la ejerce. Al ceder ante la ira o el impulso de dañar a otro, el individuo pierde el dominio sobre sí mismo, una de las principales virtudes del estoicismo. El autocontrol es la clave para vivir una vida tranquila y serena, y la violencia, en todas sus manifestaciones, es su antítesis, ya sea en forma de agresión física, verbal, psicológica o incluso emocional. La violencia es siempre un signo de debilidad interna, una incapacidad para manejar las emociones y los pensamientos de manera razonada. En la filosofía estoica, se cree que las personas no deben reaccionar ante las situaciones de la vida de manera impulsiva o descontrolada. En lugar de dejarse arrastrar por el enfado o el deseo de vengarse, el estoico se esfuerza por responder con calma, racionalidad y moderación. La violencia es el resultado de una mente perturbada que no ha alcanzado la paz interna necesaria para enfrentar las adversidades de la vida con sabiduría. El verdadero poder, desde el punto de vista estoico, no reside en la capacidad de infligir daño a otros, sino en la capacidad de resistir el impulso de hacerlo y mantener la serenidad incluso en momentos de gran tensión. Un estoico entiende que la violencia, en sus diversas formas, es una distorsión de la justicia. La verdadera justicia no se encuentra en la retribución violenta, sino en la capacidad de tratar a los demás con respeto, compasión y empatía. La violencia destruye la posibilidad de alcanzar la armonía, tanto dentro de uno mismo como en las relaciones con los demás. Si una persona se deja llevar por la ira, por el deseo de herir o de controlar, se aleja de su verdadera naturaleza, que está basada en la razón y la virtud. Además, la violencia no solo tiene consecuencias inmediatas, sino también efectos a largo plazo. El daño causado a otro ser humano, ya sea físico o emocional, deja cicatrices que pueden ser difíciles de sanar. La víctima no solo sufre en el momento, sino que puede cargar con las secuelas de la violencia durante años, incluso para toda su vida. Por otro lado, quien comete un acto violento también sufre, pues su conciencia se ve perturbada por la culpa, el arrepentimiento o la vergüenza. Este sufrimiento, aunque a veces invisible, es igual de real y corrosivo, afectando la paz interior y el equilibrio emocional de la persona. Para un estoico, la violencia es siempre evitable. No hay situación que justifique el recurrir a ella. Incluso en los momentos de mayor frustración o ira, un estoico se recuerda a sí mismo que la violencia nunca es la respuesta. En lugar de reaccionar impulsivamente, busca reflexionar, encontrar el equilibrio interno y tomar decisiones basadas en la razón, no en la emoción. El estoicismo enseña que, aunque no podemos controlar las acciones de los demás, sí tenemos el poder de controlar cómo respondemos a ellas. La paz interna se logra cuando nos mantenemos firmes
en nuestra decisión de no caer en la violencia, independientemente de las circunstancias externas. En este sentido, el estoicismo también promueve la idea de la paz activa. Esto significa que, aunque rechace la violencia, el estoico no es un espectador pasivo frente a las injusticias. Si bien no recurrirá a la violencia como medio para solucionar problemas, siempre buscará maneras constructivas de actuar ante la adversidad, defendiendo lo que es justo de una manera racional y serena. Esto puede implicar el diálogo, el compromiso o la búsqueda de soluciones pacíficas, pero en ningún momento la violencia es vista como una solución válida. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la figura histórica de Marco Aurelio, el emperador estoico. A pesar de las difíciles circunstancias que enfrentó durante su reinado, nunca recurrió a la violencia de manera indiscriminada, sino que siempre intentó actuar con justicia y moderación. Su enfoque en la resolución pacífica de conflictos y en el ejercicio de la autoridad con virtud es un modelo que los estoicos buscan emular, recordando que la verdadera fuerza reside en la capacidad de dominar nuestros instintos destructivos y responder a la adversidad con sabiduría. La violencia también es incompatible con el ideal estoico de la comunidad humana. Los estoicos creen que todos somos parte de una misma naturaleza, que la humanidad está interconectada y que nuestras acciones deben estar orientadas hacia el bien común. La violencia, entonces, no solo daña al individuo, sino que también debilita el tejido social y pone en riesgo la armonía colectiva. Al rechazar la violencia, el estoico contribuye a la construcción de una sociedad más justa, pacífica y equilibrada. Es importante entender que el rechazo de la violencia no significa ser sumiso o permitir que los demás abusen de uno. De hecho, el estoicismo promueve la idea de ser firmes y claros en nuestras convicciones, defender nuestros derechos y proteger a los más vulnerables, pero siempre de manera que no recurra a la agresión. La verdadera valentía no radica en infligir daño, sino en mantener nuestra dignidad, controlar nuestras emociones y actuar de acuerdo con nuestros principios. En resumen, la violencia, en cualquiera de sus formas, es totalmente incompatible con la filosofía estoica. Para el estoico, la paz interna, la autodisciplina y la razón son las armas más poderosas frente a la adversidad. La violencia no solo es un signo de debilidad, sino también un obstáculo para alcanzar la verdadera sabiduría. Si deseamos vivir una vida plena, serena y virtuosa, debemos aprender a rechazar la violencia y abrazar las virtudes que nos permiten actuar con calma, justicia y moderación, incluso en los momentos de mayor prueba. La verdadera fuerza del ser humano radica en la capacidad de mantener la paz, la dignidad y la razón, sin caer nunca en la tentación de la violencia. Número 14. Quienes intentan apagar su luz, una de las situaciones más difíciles de afrontar, especialmente para un estoico, es cuando otros intentan apagar nuestra luz. Nos referimos a esas personas que, por diferentes razones, intentan socavar nuestra confianza, minimizar nuestros logros o desvirtuar nuestras aspiraciones. Estas personas pueden actuar por celos, inseguridades personales o simplemente porque no comprenden o no aceptan nuestra autenticidad. El reto radica en mantener nuestra paz interior y no permitir que sus actitudes afecten nuestro equilibrio emocional. En la vida, encontramos constantemente personas que por diversas razones intentan apagar la luz brillante que emanamos. Puede ser un amigo cercano que no celebra nuestras victorias, un compañero de trabajo que pone en duda nuestras capacidades o incluso familiares que, sin malicia, nos desmotivan o nos hacen sentir que no somos suficientes. Estos intentos de apagar nuestra luz son, en muchos casos, reflejos de las inseguridades de los demás.
A menudo, aquellos que intentan hacer que nuestra luz se apague no lo hacen por maldad, sino porque no han aprendido a brillar por sí mismos, y su propia oscuridad los hace dudar de lo que los demás pueden alcanzar. Para el estoico, la clave está en la autodeterminación y en el reconocimiento de que, aunque las opiniones de los demás pueden influir en nuestra vida, nunca deben definir nuestra valía. Un estoico sabe que su luz no depende de la validación externa, sino de la paz interior que proviene de una vida guiada por los principios de virtud, autodisciplina y razón. El estoicismo nos enseña que no debemos permitir que las opiniones o acciones de los demás alteren nuestra percepción de nosotros mismos. Si dejamos que las críticas o los intentos de desvalorización de los demás nos afecten, estamos entregando nuestro poder y nuestra paz interior a esos factores externos que no podemos controlar. Cuando alguien intenta apagar nuestra luz, a menudo lo hace porque se siente amenazado por nuestra autenticidad. La luz que irradiamos representa nuestra capacidad para ser nosotros mismos, para vivir de acuerdo con nuestros propios valores y principios, sin tener miedo de mostrarnos tal como somos. Esta autenticidad puede resultar incómoda para aquellos que, por miedo o inseguridad, prefieren vivir en la sombra. Sin embargo, el estoico sabe que no debe culpar a los demás por sus inseguridades. En lugar de luchar contra ellos o tratar de cambiar sus actitudes, el estoico debe centrarse en sí mismo, en su propio camino y en mantener su luz encendida, independientemente de los intentos ajenos por apagarla. El proceso de mantener nuestra luz encendida frente a la adversidad requiere una gran dosis de resiliencia emocional. La resiliencia estoica se basa en la idea de que, en lugar de luchar contra las circunstancias, debemos aceptarlas y adaptarnos a ellas, sin perder nuestra esencia ni nuestra paz. Enfrentar a aquellos que intentan apagarnos puede ser una experiencia desafiante, pero también puede ser una oportunidad para reforzar nuestra fuerza interna. A través de la adversidad, podemos fortalecer nuestra determinación, seguir adelante con nuestros sueños y continuar brillando, sin importar lo que los demás digan o hagan. Un ejemplo clásico de este fenómeno puede ser el de una persona que al comenzar un nuevo proyecto o meta se enfrenta a la crítica de amigos, familiares o compañeros que quizás por envidia o desconocimiento intentan desalentarla. Estos intentos pueden manifestarse de muchas formas: comentarios sarcásticos, dudas constantes sobre nuestras capacidades o incluso ataques directos a nuestras ideas y esfuerzos. Sin embargo, lo importante es no dejarnos llevar por esas críticas destructivas. Al adoptar una mentalidad estoica, podemos tomar esas críticas como una oportunidad para reflexionar sobre nuestra dirección, pero sin permitir que nos desvíen de nuestro camino. En lugar de apagar nuestra luz para ajustarnos a las expectativas de los demás, debemos continuar brillando, fortaleciendo nuestra determinación con cada desafío que enfrentemos. Una de las mayores lecciones que el estoicismo nos ofrece en este contexto es que debemos aprender a valorar nuestra luz desde adentro y no esperar que los demás la validen. Si nuestra luz depende de la aceptación o el reconocimiento de los demás, siempre estaremos vulnerables a la desilusión y al sufrimiento. En cambio, debemos aprender a encontrar la validación dentro de nosotros mismos, a través de la satisfacción que viene de vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. Esta es una de las bases del estoicismo. Nuestra felicidad y paz no deben depender de factores externos, sino de nuestra capacidad para cultivar la virtud interna. Al mismo tiempo, el estoicismo nos enseña a responder con calma y sabiduría a aquellos que intentan apagar nuestra luz. En lugar de reaccionar con ira o resentimiento, un estoico elige mantener la serenidad.
Puede que los intentos de otros por desvalorizar o minimizar nuestros logros nos duelan, pero un estoico entiende que el dolor es una reacción natural, pero el sufrimiento es una elección. Así, al no alimentar el resentimiento o la rabia, podemos liberarnos de la influencia negativa de los demás y seguir adelante con nuestro camino. Aquellos que intentan apagar nuestra luz, aunque pueden afectarnos temporalmente, no tienen el poder de controlar nuestra paz interior, a menos que nosotros se lo otorguemos. El verdadero poder reside en nuestra capacidad para mantener nuestra esencia y nuestra autenticidad frente a la adversidad. En lugar de rendirnos ante los intentos de los demás de oscurecer nuestra luz, debemos seguir brillando con más fuerza, sabiendo que nuestra valía no depende de las opiniones ajenas. Como estoicos, tenemos el deber de vivir según nuestros principios y mantener nuestra paz interna intacta, sin importar cuán fuerte intenten apagar nuestra luz. La verdadera fuerza está en mantenernos firmes y auténticos, siempre iluminando nuestro camino sin que nadie pueda arrebatarnos el brillo que reside en nuestro interior. Al final del día, el estoicismo nos enseña que la paz interior y la autenticidad son las piedras angulares de una vida verdaderamente libre y plena. Las 15 cosas que un estoico nunca tolera de nadie no son simplemente reglas para evitar conflictos, sino lecciones de autocomprensión y autocuidado. Nos invitan a mirar dentro de nosotros mismos y a fortalecer nuestra resiliencia, a valorar nuestra paz por encima de las expectativas externas y a entender que la vida está llena de desafíos y pruebas que no podemos controlar. Lo único sobre lo que realmente tenemos poder es nuestra respuesta a esos desafíos. La moraleja es clara. No podemos permitir que las acciones o palabras de los demás socaven nuestra paz, ni que nos arrastren hacia la ira, la desesperación o el sufrimiento innecesario. Al adoptar una mentalidad estoica, aprendemos a reconocer lo que está fuera de nuestro control y a centrarnos en lo que sí podemos cambiar: nuestra mente, nuestras reacciones y nuestras decisiones. La vida no siempre será fácil y encontraremos a personas que intentarán minar nuestra confianza, manipular nuestras emociones o hacernos sentir menos de lo que somos. Sin embargo, lo que verdaderamente importa es cómo elegimos responder. Como estoicos debemos recordar que nuestra luz no depende de la validación de otros. No debemos permitir que las sombras de los demás apaguen nuestra llama interior. Si podemos mantener nuestra paz y nuestra integridad en medio de la adversidad, habremos logrado lo más importante: vivir una vida plena, guiada por la virtud, la sabiduría y la calma. Así que, la próxima vez que te enfrentes a alguien que intente manipularte, mentirte o hacerte sentir pequeño, recuerda: tu valor no está en manos de los demás. No dejes que su oscuridad apague tu luz. Sigue adelante con firmeza, mantén tu paz y nunca pierdas de vista lo que realmente importa: tu serenidad, tu carácter y tu capacidad para mantener la virtud a lo largo del camino. La vida es un viaje que solo tú puedes recorrer de la manera que elijas. Elige hacerlo con sabiduría y no permitas que las influencias externas roben tu calma o tu autenticidad. Al final, serás el único que puede decidir cómo vivir y cómo mantener tu paz intacta. Si este video resonó contigo y te ayudó a ver las cosas desde una perspectiva más profunda y estoica, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo más sobre cómo aplicar la filosofía estoica en tu vida diaria. Aquí encontrarás más consejos, reflexiones y lecciones que te ayudarán a vivir una vida más plena, tranquila y sabia. Dale like, comparte y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo video.